tal estáis? Por aquí todo en orden, bienvenidos al magazine de la 8 Bierzo y este jueves 14 de mayo tenemos, bueno, pues como a mí me gusta, un popurrí muy interesante de temas muy variados, diversos. ¿Habéis jugado alguna vez a las cartas Magic? ¿Os acordáis de ellas? Sí, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? Bueno, pues acaba de salir una nueva colección, han lanzado, bueno, una extensión de ese universo de Magic y ya se está jugando en todo el mundo. Aquí en Ponferrada también este fin de semana habrá un torneo, enseguida os lo contamos, pero también os vamos a mostrar algunos reportajes, por ejemplo, los nuevos servicios que nos ofrecen, un servicio integral desde la residencia de mayores de Favero. Y también hemos estado en San Adrián hablando con algunos de sus vecinos sobre cómo se vivía allá por mitad del siglo pasado, por mitad del siglo XX, en un pueblo de montaña muy condicionado, bueno, pues, por el difícil acceso allí. Hablaremos de eso, os lo mostraremos y también los jueves no nos perdemos nuestro apartado de naturaleza. ¿Qué más tengo, compañeros? Es que me he olvidado. Tengo algo más por ahí. ¡Ah, Eurovisión! ¿Estáis siguiendo Eurovisión este año? Es verdad. Claro, que como España no participa, se nos olvida a todos, incluido a mí, también en la presentación, ¿verdad? Bueno, pues os daremos algunas pistas de lo que está pasando en esta, bueno, iba a decir edición polémica, en realidad no es polémica, simplemente España ha decidido apartarse por sus propios motivos de los que vamos a hablar. Pero antes, tenemos la oportunidad desde mañana, sandía entera baja en pepitas a 1,19 € el kilo. Venga, Gadis, el precio no es un problema. Mañana, sandía entera baja en pepitas, kilo, 1,19 €. Bueno, venga, vamos a jugar o a estudiar también, o a estudiar jugando. Magia también, me parece interesante meter ahí la magia, todo junto, ¿por qué no? Bueno, todo esto tiene que ver con el torneo que se va a disputar este domingo en la Casa de Cima, en Ponferrada, un torneo de las, bueno, una extensión, yo no lo voy a explicar muy bien porque yo me lío, pero como no os quiero liar, sí nos lo va a explicar bien nuestro primer invitado, él es Sergio Reguera Sánchez, ¿qué tal? Y acabas de organizar un torneo maravilloso en el mundo de estas cartas Magic. Sí, ¿no? Bueno, estos torneos ya llevamos unos meses organizándolos, pero este es el torneo grande de la colección. Bueno, Sergio, que además tú estás totalmente metido, eres también propietario, además de organizador de este torneo, es propietario de la tienda de cómics Shinigami. De Shinigami Comics, bueno, y te hemos tenido aquí además alguna vez presentando tu libro. El libro, eso es. ¿Cómo era? Nephilim. Eso es. Bueno, del mundo de la fantasía también. Vamos a ir pasito a pasito, que no se nos escape nada, que no se nos pierden tampoco nuestros espectadores, porque como decía, yo por ejemplo, no sé si habéis jugado alguna vez. Yo vi jugar mucho cuando yo estaba en el cole, pero es verdad que nunca supe cómo jugar, no conocí las reglas. Entonces, hoy me viene muy bien hablar de todo esto, a ver si me introduzco yo en el mundo también de las Magic. Bueno, pues lo primero vamos a contar qué son las Magic y su universo. Pues las Magic es un juego de cartas coleccionable que lleva desde el 93. Ya tiene unos añitos. Cuando yo estaba en el cole. Y nada, es un juego de cartas como puede ser Pokémon o Lorcana, Wraithbound ahora que está en alza. Y simplemente es eso, un juego de cartas. Cada juego sí que es verdad que es diferente, cada uno tiene sus mecánicas, entonces eso habría que meterse un poquito más a fondo porque da para largo. Vale, que nadie se imagine aquí la baraja española porque las cartas no tienen nada que ver. Ahí está la gracia también de este juego. Bueno, hablaba yo de magia, de estudiar, de jugar y todo tiene sentido, ¿no?, en este contexto. Sí. Hombre, para aprender a jugar es relativamente fácil, pero controlar bien el juego es difícil. Lleva sus horas, ¿no? Sí, y en cada colección salen mecánicas nuevas, entonces tienes que ir aprendiendo constantemente. Bueno, pues cuando hablaba de estudiar, hablaba yo de las universidades, porque en este juego, bueno, se dividen como el universo divide como 5 facultades, ¿no?, universitarias. En esta colección, sí. En la nueva. Exactamente. Esta colección se centra en una universidad que tiene 5 facultades. Cada una especializada en una materia. Eso es. ¿En qué materia, si se puede saber? Cada una lleva una mecánica de juego diferente. Entonces depende un poquito de lo que te guste jugar. Vale. Esta es la nueva extensión que decía yo de este universo de las cartas Magic, ¿verdad? Llegó el 26 de abril. Eso es. Y ya se está jugando en todo el mundo. Sí, esto es, los lanzamientos son a nivel mundial siempre.
de las Vale. colecciones. Los que ganan aquí, por ejemplo, en este torneo que se va a jugar es el domingo, El ¿verdad? domingo, sí. El ¿Se domingo se acaba ahí el juego y luego se retan con otros que están jugando en No, otro esto lugar? es Si hay o no- el torneo, digamos, el más grande de la temporada, de la colección. Luego todos los viernes, nosotros hacemos todos los viernes un torneo vale. en la tienda, que es como los torneos regulares, por así decirlo. Este torneo lo que tiene es que dan unas cartas promocionales que solo las puedes conseguir viniendo a este torneo. Anda, vale, es. vale. De todo eso vamos a hablar, de las cartas, de cómo conseguirlas y demás, pero háblanos primero sobre ese Secrets of no sé si lo voy a decir bien. Strixhaven. Venga. Nada, es eso, es la última colección que ha salido y se centra en una universidad. Pero ¿y qué hay que hacer? ¿Cuál es el objetivo del juego? ¿Quién No, gana? el objetivo del juego siempre es el mismo, da igual la colección. El objetivo del juego es bajarle la vida a 0 al rival. ¿Vale? Cada jugador tiene 20 vidas y es conseguir llegar a bajarle las vidas a 0. ¿Son 20 vidas independientemente del número de cartas que tengan? Sí, sí, sí. Tú luego ahí empiezas con... Se juega con un mazo de 60 cartas, ¿vale? Al mejor de 3. Luego llevas 15 de banquillo para el juego 2 y el juego 3 si hay. Y es eso. El objetivo principal es bajarle las vidas. Luego hay otras maneras de ganar, pero el más básico es ese. Vale, y esto así por encima, a ver, vamos a explicar un poco cómo se juega lo más básico, vaya, si hay diferentes juegos, pues el más básico. No sé si las cartas tienen un valor concreto o hay que hacer alguna acción con esas cartas y entonces Sí, dependiendo o sea, de... tú tienes para poder jugar las cartas necesitas tierras, ¿vale? Que en Magic son 5 colores, azul, blanco, negro, rojo y verde. Entonces tú juegas pues, los colores que más te gusten y llevas cartas de esos colores en la baraja. Y esas cartas pues, tienen un coste incolor y un coste de color propio que lo tienes que pagar con una tierra de ese color. Eso Vale. sería lo más básico. Vale, ¿y la magia qué tiene que ver en todo esto? Lo de Magic es porque es un multiverso fantástico. ¿Vale? Y O sea, mágico. entonces, eso es. Pero simplemente se llama así por eso. Vale, bueno, pues hablamos de una colección de cartas. Hablabas tú de que algunas cartas solamente las van a poder conseguir los usuarios que participen en el torneo. Las cartas promocionales de este torneo son solo para este torneo, eso es. Vale. ¿Solamente se podría jugar en este juego con esas cartas? No, son las cartas de premio, que se dan vale. se dan una por venir a jugar y luego las otras, una para el campeón y otras para el top 8. Vale, y ahora te pregunto yo, ¿y cómo se consigue el resto de cartas? Es decir, cuando hablamos de colecciones, los coleccionistas, y además hablamos a nivel mundial, se mueven mucho, buscan por internet, van incluso a otros países. Ahí ya depende de lo que quieras. Si es por coleccionismo, normalmente lo que haces es abrir sobres, a ver si te toca la carta. Eso, lo del coleccionismo sí que está más en el coleccionismo y la apertura de sobres sí que está más en Pokémon. En Pokémon. En Pokémon hay más ese estilo, de intentar abrir sobres para sacar la carta buena de la colección. ¿Cuántas cartas vienen en cada sobre? Digamos que son como los cromos de los álbumes de fútbol. Sí, o de... Eso es. Vienen 15 cartas por sobre. Vale, y al final las colecciones muchas veces también se monetizan. No sé si... Sí, ¿Cuánto luego, puede llegar a costar la carta más cara? Luego es que depende de si se juega la carta o no. Entonces ahí realmente es un valor que al final se da por el juego en sí. Cuando sale y se empieza a jugar, si una carta se populariza mucho, pues acaba subiendo de precio. Pero en el mismo juego ya hay cartas que valen más, ¿no? Ya no Sí. hablo de dinero, de valor a la hora de jugar. Sí, pero es por eso. Es por el peso que tienen dentro del juego. Y algunas, por ejemplo, es que todo esto me viene así de repente. Algunas, por ejemplo, hay unidades limitadas. Que por eso Sí, eso en Magic, por ejemplo, hay unos sobres que son los sobres de coleccionista directamente y en muchas colecciones lo que sacan es una carta serializada a 500 unidades más o menos, que sale pues una de cada muchísimos sobres. Vamos, que es súper difícil. Es como si te tocara la lotería, si te sale esa carta, básicamente. Vale. Bueno, pues vamos a hablar del torneo que se va a disputar en sí este fin de semana en Ponferrada, que será el domingo en la Casa de Cima. ¿A partir de qué hora? A las 4:15 empezamos. 4. Hay que inscribirse antes en la tienda, que nos contacten pues, por Instagram o que pasen por la tienda, que nos manden un WhatsApp al móvil. Hay que inscribirse antes
y a las 4:15 empezamos. Vale. ¿Quién se puede apuntar? ¿Hay que cumplir algún requisito? Pues tener un mazo de estándar para jugar. ¿Y cuánto es un mazo estándar? Mazo estándar es lo que te digo, es un mazo, el formato es estándar, ¿vale? Es un mazo, o sea, un formato cerrado, en el que hay X colecciones dentro del formato. Entonces, Sí. tú el mazo lo tienes que construir con las cartas que haya en esas colecciones. Vale. Entonces, el requisito para esto es que tienes que tener un mazo físico para poder jugar. ¿Y un número mínimo de cartas? 60 en el mazo y 15 de banquillo. Vale, perdona que me repita, pero es que para mí es un mundo tan desconocido que Nada. y además me alucina, ¿sabes? Es un mundo de estos que dices, anda. Para este todo formato esto. en concreto sí hay que tener mazo. Vale, se juega individualmente, ¿no? Se juega Es por un uno equipos. contra uno, sí. Es un 1 contra 1 todo el rato. Leía yo que en el formato en el que se va a jugar además es muy justo y que todos juegan el mismo número de partidas, es decir, que no es eliminatorio, sino que se van sumando luego los puntos, ¿no? Porque el formato es suizo, sí. Vale. Si fuera más jugadores, o sea, si aquí se juntara una comunidad grande, sí que habría luego un corte para hacer eliminatorio. Vamos a explicar cómo es el formato suizo. Formato suizo es básicamente el primer enfrentamiento de la primera ronda es al azar y luego se van enfrentando los ganadores contra los ganadores y los perdedores contra los perdedores. Vale, vale, pero todos van sumando y jugando el mismo número de partidas. Eso es, luego es, pues eso, el que gana son 3 puntos, si empatas es 1 punto y si pierdes, pues 0 puntos. Vale, pues hablábamos de quién se puede apuntar. ¿Cuántos inscritos van de momento? ¿O hay algún límite? Límite, en principio, no. La última vez que hicimos un evento de este estilo fuimos 12 personas. Entonces, bueno, es intentar hacer comunidad poquito a poco y que vaya creciendo. Más o menos seremos los mismos. ¿Cuántos aproximadamente? Unos 10, 12, supongo. 10, bueno, a lo mejor se animan más, ¿no? Después Si de se animan más, conocer- mejor, claro. ¿Cuántas veces? Cuantas más gente se anime, al final mejores premios va a haber. Porque Vale. los premios, aparte de las promos, que sí que son fijas, los premios de sobres y demás van en función de la asistencia. Vale, para inscribirse decíamos, ¿hasta cuándo se pueden inscribir? Hasta el sábado a las 8 de la tarde. Vale, el mismo día ya no vale, ¿no? No vale aparecer allí y decir quiero jugar. Me tendrían que avisar antes Para y organizar tendríamos que mirar a ver cómo los se puede turnos hacer. y demás, sí. supongo. Vale. Puede participar cualquiera que tenga cartas, las cartas que se necesitan, 60 cartas del Eso mazo, ¿no? ¿Lo he dicho bien? Sí, un mazo estándar. Un mazo, vale. Eso es. Vale, hasta el sábado y se puede inscribir tanto en la propia tienda, vamos a decir la calle. Es calle ancha, la zona alta. número 3. Vale, Enfrente del Gil. Vale, enfrente del Gil. Del Gil, instituto. iba a decir, Gil y Carrasco está bien dicho, ¿no? Vale, allí mismo está la tienda Shinigami, la tienda de cómics, igual la conocéis por eso también. Allí os podéis inscribir hasta el sábado a las 8 de la tarde. La cita será el domingo a partir de las 4:15 de la tarde y hasta que... Depende del número de jugadores, pues hay más rondas o menos. Entonces, ahí ya sí que la hora de fin no lo sé. Pues vamos a hablar ahora de los premios, porque como decías tú, hay premios. Cuanta más gente se apunte, mejores premios se podrán ir acumulando para próximas ediciones, porque es la primera... Este primero torneo grande. es el segundo. El segundo. En este mismo estilo. En el formato Exactamente. sí. Vale. Pero si no, los viernes se juega también en la tienda. Sí, todos los viernes se juega en la tienda. ¿Cuál es el perfil de la gente que se apunta? ¿Por edades, por sexo? Pues en Magic sí que es un poquito más mayor, vamos a decir, por encima de 25 en adelante. Mayor, dice, por encima de 25. Bueno, claro, ¡Madre mía! es que luego, por ejemplo, en Pokémon es más... Más infantil. Claro, sí que está un poco más centrado y el perfil la edad es mucho más baja. ¿Y suelen ser hombres, mujeres, un poco de todo? Un poco de todo. ¿Sí? Sí, Vale. De aquí, Sí, del sí. Bierzo. Todos. sí. Vale. Bueno, pues los premios, eso es lo que yo te estaba preguntando. Los ¿Qué premios tenemos? para el ganador es el tapete que es un tapete que hacemos personalizado nosotros para este tipo de eventos. Y luego hay, lo que te comentaba, unas cartas promocionales que son específicas para el evento y luego, en función de la asistencia, pues sobres de premio. Vale, sobres donde pueda aparecer una de esas 500 unidades, ¿no? De las cartas tan limitadas. Oye, Ahí ¿quién ya, sabe? quién ¿Quién sabe? sabe. Posibilidades hay. Eso es. ¿Tú qué tal vas de colección? Porque tú jugarás también, ¿no? Yo juego, sí. Yo llevo Juegas. jugando 20 años a Magic. Tú tienes más de 25, claro. Si llevas 20. Unos poquitos más, sí. ¿Y tú participas aquí o no? Sí. Participas. Sí. Vale. Sí, yo juego. Yo Igual es uno de los soy agraciados. organizador y jugador.
Bueno, eso está bien, implicarse. Esto será este domingo, pero esto tendrá continuidad, no exactamente el mismo juego, sino del Pokémon que estábamos hablando, que será el próximo 30 de mayo, El 30, ¿no? eso es, el sábado 30, también en la casa de Cima, y es un evento también especial que se celebra cada 3 meses, que trae el tapete ese de premio, pero aquí los tapetes sí que es diferente, porque va por categorías de edad. Vale, ¿qué categorías tenemos? Tenemos la Junior, que va, bueno, de 0 a 12, pero de 0 a 12. Luego está la Senior, que es de 12 a 16, y luego ya está la Master, que es de 16 años en adelante. Vale. Entonces ahí, aunque vengan, pues eso, vengan chavales de 14 años o así, o de 12 o de menos incluso, y venga gente pues de 25, aunque jueguen entre ellos, cada uno realmente aspira dentro de su categoría. O sea, está lo que es la posición del torneo, Sí. pero luego si, por ejemplo, un niño de 11 años queda primero en su categoría, se lleva el tapete. Vale, aunque haya quedado sexto en la clasificatoria general. Exactamente. Vale, en Pokémon es un entendido. poquito diferente, porque sí que es verdad que se centra un poquito más en jugadores jóvenes. ¿Y en los Pokémon qué hay que hacer? ¿Hay que coger Es lo bichos mismo, de esos? hay que ir con un mazo también. Estos eventos hay que tener un mazo físico. ¿Y la dinámica del juego es la misma? Es parecida, es bajar Pokémon y unirles energías y demás. Es parecida, no es igual, pero bueno, al final más o menos se parecen un poquito todos los juegos de cartas. Vale, bueno, pues en cualquier caso, para apuntarse también a este torneo de Pokémon, de cartas Pokémon, también hay que inscribirse de la misma manera, ¿no? En la tienda Shinigami, no sé si hay algún otro medio o no. Eso es. No, que en la propia tienda. En la tienda, que nos escriban pues al WhatsApp o un MD en Instagram, lo que sea, Vale. Y la inscripción es hasta el sábado, hasta ese mismo día, por la mañana. Hasta el día 30. Hasta las 2. Vale, el mismo día. Tenemos diferentes vías, entonces, físicamente en la tienda, en la calle Ancha, en la tienda Shinigami, también podéis buscar sus redes sociales o también podéis llamar por teléfono y apuntaros. 10 euritos, ¿no?, la inscripción. 10 euros la inscripción, va con tapete y luego con sobres de premio. Claro, que es que claro, no es solo por participar, es que te dan cosas, entonces ya merece la pena totalmente. Si sois jugadores, si os gustan estos juegos, desde luego que ya tenéis el plan hecho. Para este domingo, 17 de mayo y también para el sábado, 30 de mayo. Muchísimas gracias, Sergio. Nada, a ti por invitarme. Todavía te tengo que hacer muchas más preguntas para entender bien el juego y poder participar. Bueno, cuando quieras. Pero bueno, dame tiempo, dame tiempo. Cuando quieras. Bueno, de momento hacemos una parada en el Centro Óptico Berciano. Efectivamente, cuando nos movemos, el sistema visual humano pues tiene una serie de movimientos para situarnos en el espacio. Los movimientos sacádicos hacen que con ligeros movimientos de la órbita ocular pues se ubique la persona en el espacio, ¿no? Pero es que además ahora le añadimos en muchísimos casos por la calle un smartphone, es decir, la gente va caminando, se tiene que ubicar en el espacio, pero tiene que ir leyendo una cosa que tiene en la mano, una cosa nueva, completamente nueva, no corresponde ni a una milésima de segundo en la evolución humana. Entonces, claro, eso provoca cambios importantes. Y me da la impresión de que Zeiss ha tocado en la tecla justa para que las lentes sean tan cómodas a la hora de adaptarse. Entonces, yo creo que aquí, en todas partes, lo que esperan es ver bien las escaleras. O sea, eso es la primera queja. Y la segunda, adaptarse bien. Es decir, la queja más recurrente es: he oído que se adapta uno mal. La razón de esta es clara, la razón de esto es muy clara, es decir, conviven en el mercado productos de baja calidad con productos de muy alta calidad y prevalece en la respuesta de los usuarios los que están mal a gusto porque han utilizado o le han vendido un producto de muy baja calidad. Entonces tienes que luchar contra eso. Pero ¿qué busca verdaderamente la gente? Lo que busca es, al colocar la lente, notar lo menos posible.
Y nos vamos ahora hasta Fabero, porque allí en el centro residencial para mayores prestan unos servicios, un servicio integral, siempre pensando más en las propias personas que lo habitan, mucho más que en el propio protocolo. Mi compañero Miguel Ángel Blanco, Miki, estuvo allí. Hay algo que casi nadie nos preguntamos cuando una persona llega a un centro residencial. ¿Quién era esa persona antes de llegar aquí? Para poder cambiar, primero tuvimos que parar y mirar. Observamos cómo estábamos trabajando día a día. Analizamos nuestras rutinas y escuchamos a las personas, a las familias y a los profesionales. Este proceso nos permitió identificar algo clave. ¿Qué necesitábamos cambiar para cuidar mejor? A partir de ahí empezamos a reorganizar el centro, no desde las tareas, sino desde las personas. Escuchar lo que quieren, lo que les importa y cuidar desde ahí. Durante años el cuidado en residencias se ha organizado muy bien, pero alrededor de tareas. Levantar, asear, dar de comer, todo perfectamente estructurado. Las rutinas funcionan. Pero si no se revisan, se automatizan. Y cuando esto ocurre, dejamos de preguntarnos algo esencial. ¿Tiene sentido para este ser humano? Porque la vida de una persona no es decidir por ella cómo debe ser su día a día, sino entender qué es importante para ella. La atención centrada en la persona no es algo moderno ni un movimiento nuevo. Significa dejar de centrarnos en la enfermedad y centrarnos en la persona, en lo que quieren, en lo que les importa, cómo quieren vivir su vida. Significa entender que cada persona sigue siendo quien ha sido, aunque ahora necesite ayuda. Recuerdo una persona que le costaba mucho levantarse por las mañanas. Se enfadaba, discutía, se enojaba. Comentamos entre las compañeras que tenía una conducta difícil. Y alguien hizo una pregunta muy sencilla: ¿a qué se dedicaba esa persona? Y mirando su historia de vida y preguntando a sus familiares, nos dimos cuenta que se había dedicado toda su vida a trabajar de noche. Entonces supimos que no era una conducta, era su historia. Ahí entendimos algo importante. Cuando no conocemos a la persona, interpretamos mal lo que pasa. Y cuando la conocemos, dejamos de corregir y empezamos a acompañar. Antes trabajábamos con horarios más marcados. Todo estaba organizado por rutinas. Es decir, a todos los atendíamos por igual. Ahora trabajamos de otra manera. Nos paramos más a escuchar a la persona, a saber qué les gusta, sus preferencias. Es decir, no tratar a todos por igual, sino a cada uno diferente. Creemos que el residente tiene que tomar la residencia como si fuese su propio hogar. No solo debe ser bien atendido, sino que creemos que tiene que ser un lugar donde sigan con sus propias rutinas, sus propias referencias y el estilo de vida o lo más parecido posible al que tenían antes. Creemos que cada persona es única y por eso el cuidado debe ser único también. Eso cambia mucho la forma de trabajar porque entiendes a la persona. Ya no es hacer por hacer, es cuidar con sentido. Cuando conoces a la persona, todo cambia.
No nos centramos solamente en la atención del residente, sino que los intentamos acompañar tanto a ellos como a sus familiares en esta nueva etapa que están viviendo. En el Centro Residencial San Nicolás de Fabero decidimos cambiar el punto de partida. Hemos dado un enfoque hacia cada persona, de manera única. Cada persona es única y creemos que su cuidado también debe de serlo. Antes preguntábamos, ¿qué necesita? Ahora preguntamos algo distinto. ¿Quién es? ¿Qué le gusta? ¿Qué le importa? ¿Cómo quiere vivir ahora? Y cuando entiendes esto, todo lo demás cambia. Cambiar la forma de cuidar no es fácil, pero cambiar la forma de organizarse es más difícil, porque no cambia solo lo que hacemos, cambia cómo trabajamos, cómo decidimos y cómo miramos a la persona. Ahora tratamos a cada residente de forma individual. Nos basamos en su historia pasada, sus costumbres y en qué es lo que les hace sentirse bien. No solo aplicar el modelo, sino entender qué pasa cuando intentamos cambiar, qué funciona y qué no. Porque al final esto no va de protocolos, ni de indicadores, ni siquiera va de residencias. Va de algo mucho más sencillo y mucho más difícil. Va de no olvidar que cada persona sigue siendo alguien. Bueno, ya estamos de vuelta y vuelve también Eurovisión. Esta noche se va a disputar la segunda ronda de clasificación para esa final que se celebrará este próximo sábado en Viena. Hoy van a salir, ya hay 10 clasificados, hoy van a salir otros 10, en total van a ser 20. Bueno, en total están participando 35 países en todo en esta edición, y hay que decir, claro, que no os habéis enterado, que no lo estáis siguiendo este año. Claro, es que España no está. Es que España decidió no participar este año, bueno, en protesta por esa participación de Israel, esa guerra, ya sabéis, en Gaza, que está produciendo, que sigue en Gaza. Y bueno, no solamente España ha sido el único país en retirarse de esta edición, sino que hay más países. De todo esto vamos a hablar ahora mismo con Matías Jiménez. ¿Qué tal estás? Buenas tardes, Olaya, muy bien. Muy buenas. Gracias por invitarme una vez más. Dame 10 segundos para que le mande un saludo a toda la gente del Centro San Nicolás de Fabero, de la Fundación Ayalde, a todos los residentes, a José, al director, a su hijo Sergio, a Ana, a Rebeca, a todos, su equipo, fantástico trabajo el que hacen allí. Beso enorme para todos. Bueno, pues un saludo para todos ellos, por supuesto, trabajo fantástico el que hacen, ese servicio integral del que hablábamos y que acabamos de ver un reportaje precioso, por cierto. Y Matías, ahora sí, te pregunto, sí. ¿tú estás haciendo el seguimiento de Eurovisión? Porque claro, la gente está que no está. Bueno, hay que decir que es un poco complicado porque ya sabemos que no hay imágenes, no hay información. En algunos medios digitales sí, puedes descargar o abrir su página y lo tienes al instante, bueno, pero claro, al no participar España es un poco más... Va a ser más bien eso, que nos hemos desentendido un poco porque, bueno, ha habido claro, menos boom, no hemos tenido pues esa selección de quién iba a participar, no hemos tenido esas previas, ese Benidorm Fest que daba pie claro, al participante designado por Radio Televisión Española, que como sabéis es miembro de la UER y ha sido uno de los grandes del Big Five que se ha bajado del burro de Eurovisión este año, el único de los del Big Five. El Big Five hay que recordar que son los máximos contribuyentes a esa... De la Unión Europea, España, Francia, Alemania, Inglaterra. Entonces, junto a España, recordemos que han decidido no participar Países Bajos, Eslovenia e Islandia, que también se han unido al boicot. Vale, pues y nosotros no vamos a entrar en terreno pantanoso. No, simplemente lo vamos a comentar, vamos a hablar un poquito. Eso es. Yo te iba a decir que aquí, sí, bueno, una cosa, no se puede ver, no se está retransmitiendo por televisión, pero sí se puede ver, que lo retransmiten en directo por YouTube, por ejemplo. La página oficial del festival, ahí se puede seguir sin ningún problema. De hecho, el martes fue la primera semifinal, como bien has comentado, y hoy tenemos la segunda.
Bueno, pues Matías, desde luego que todo esto está trayendo cola. Hay mucha miga en todo esto de Eurovisión, sí. y no tanto sobre el escenario como fuera, ¿no? En el backstage, fuera, vamos a llamarlo así. Sí, fuera del... A ver, la organización y el país, Austria, que este año organiza el certamen, ya ha tomado, otra cosa es que se le escape siempre por alguna rendija, algún elemento. Es muy difícil controlar a tantísima gente, pero la organización ha tomado medidas para que no se le escape nada. Lo único que el martes en la actuación de Israel pues hubo algún pequeño altercado rápidamente subsanado por el equipo de seguridad, pero siempre hay imágenes que se filtran y que luego ya se encargan de borrar casi de inmediato para que no se dé la sensación que hay protestas y demás. Eso también ha generado debate, porque luego han limpiado lo que es todo lo que se podía escuchar, abucheos o gritos pro Palestina o demás, todo eso es como si no hubiese existido. Ya han dicho que esta vez no va a pasar eso. Es decir, que si hay abucheos o lo que sea, como que van a quedar. Eso he leído yo. Veremos. Vamos a ver. Veremos, porque aquí... Tú, Matías, a ver lo que opinas tú, porque... Mi opinión. Claro, Eurovisión no deja de ser un certamen musical, pero quien diga que es solamente un certamen musical en el que no influye ni la política ni los intereses propios, yo creo que miente como un bellaco o que no está enterado, pero es mi opinión. ¿Tú qué opinas? Sí, a ver, evidentemente es complejo mezclar música, cultura, con la política. Hoy todo está globalizado, todo está dentro de un ámbito en el que la geoestrategia, esta palabra tan bonita que utilizan en otras cadenas, gente importante, pues condiciona todo. Entonces ha habido acontecimientos graves, gravísimos. Recordamos hace 4 años cuando Rusia invadió Ucrania, a las primeras de cambio a Rusia la vetaron, o le vetaron, del festival y de otras competiciones europeas. Sin embargo, con Israel ha habido otro rasero, otra vara de medir, otra vara de medir, condicionado por, no se sabe, yo no alcanzo a contemplar algo que a ninguno se nos escapa, que Israel tiene muchísimo poder a nivel global, mundial, y todos sabemos por dónde van los tiros. A partir de ahí que cada uno saque sus conclusiones. Sus propias conclusiones. Bueno, pero ahí ¿no? está el kit de la cuestión. Bueno, diferencia entre un caso y otro cuando en realidad estamos hablando de lo mismo. Sí, de hecho, y perdona que te interrumpa, se suscitó cuando España decidió no participar oficialmente en el certamen de este año. Hubo algunos países que elevaron también protesta por la actuación de Israel en el conflicto de la masacre de Gaza, y la UER no ha tenido en consideración esas protestas y ha determinado que Israel va a participar este año. Y de hecho ya está en la final, ¿eh? Ya se ha colocado en la final. Sí, Matías, mira, con respecto a lo que estabas diciendo, España propuso que, bueno, suspender al menos por un año la participación de Israel en este concurso de la canción, este certamen de la canción, y hasta 8 países propusieron que se hiciese una votación, pero todo eso se desestimó, nunca hubo votación y en total han sido 5 países los que se han bajado del carro y han dicho, pues nosotros en protesta boicoteamos, no participamos, ni siquiera emitimos el festival. España, Irlanda y Eslovenia tampoco emiten. Fíjate tú qué curioso que uno de los países que se opone radicalmente a cualquier sanción y a que Israel esté fuera es Alemania. O sea, fíjate tú, la historia, hace 80 años, el pueblo alemán sometió al pueblo judío a una barbarie tremenda, casi al exterminio, y ahora les defiende a capa y espada. Vuelvo a lo que te decía antes de cómo está el mundo, ese contexto global en el que no sabes muy bien el por qué hay unas decisiones y el por qué hay otras en otros ámbitos. Pues mira, Matías, yo te voy a decir mi opinión. Y no estamos en la tertulia política. No, pero son opiniones. Pero opinamos, estamos en un lugar donde, oye, la opinión es libre. Nos dan cuerda. Y yo voy a dar la mía, yo me mojo, claro. Mójate, que sí. Yo también me voy a mojar. Yo te voy a decir una cosa, para mí es el Festival de la Música, sí, también el de la política, y te voy a decir que no la política, sino que la economía mueve mundos, claro, patrocinadores y demás. De hecho, no, y los países también están detrás del dinero, claro. Fíjate qué curioso que hace unos años cuando se iban incorporando a Eurovisión los países del este,
del ámbito de la influencia soviética, hablamos de Ucrania, de Bielorrusia, de las antiguas regiones que formaban Yugoslavia, provincias balcánicas y demás. Sí. Era curioso porque se votaban entre ellos y hubo unos años en los que ganaban siempre, ¿no? Entonces ahí ya empezó un poquito todo el condicionante político. Hoy en día, efectivamente, el primer condicionante es el económico, a nadie se le puede escapar, y luego pues hay una serie de cuestiones que se salen del ámbito musical, que es lamentable porque la música es música y así debería ser, pero la política y la economía pueden con ello. Bueno, yo creo que todo esto se esconde bajo el escudo de la música, pero sigo pensando que... Sí, hay música, pero ahí lo dejamos, puntos suspensivos. Bueno, hablamos de música. Sí, mira, y primero voy a empezar dando algunos datos, porque este certamen, Eurovisión, la primera vez, nació en 1956. Correcto. Y España participaba desde 1961 sin faltar ni un solo año. 64 años seguidos. 64 años hasta ahora, que se ha bajado, logrando 2 veces el primer puesto. Sí, uno de ellos ex aequo con otros 3 países. ¿Que fueron? El año 69. Que fue Luxemburgo, Francia, ahí ya no me acuerdo. En cualquier caso, Salomé en el 69. Sí, claro, bueno, Salomé, por Pero supuesto. Antes estuvo Massieu en el 68 con el La La La. La La La, por supuesto. Claro, y hasta en 5 ocasiones España ha quedado en la cola, ¿eh? 5 veces. Sí, bueno, hemos repasado en muchas ocasiones todas las veces que España ha obtenido tanto puestos de podium como, lamentablemente, esos roscos que injustamente nos han adjudicado. Claro, ¿dónde está lo justo y lo injusto? Es que volvemos a lo mismo. Porque la gente no sabe de música, ¿no? No entiende. Es por eso, ¿verdad? Es por eso. Bueno, pues este año participaban, como decía antes, 35 países, los 10 y 10. Los desdoblan en 2 semifinales. Eso es. En cada semifinal pasan 10 países, más los que quedan del Big Five, que son 4, y el país anfitrión, que es Austria. Que es Austria. Sí. Es Austria porque el año pasado ganaron el certamen en Suiza. El país que gana es el anfitrión y pasa directamente a la final. Y hay una cosa curiosa como dato, y dirás, ¿y qué rayos hace Australia compitiendo en Eurovisión? Lo he pensado antes, pero luego me he dado cuenta. Sí, bueno, Australia ¿no? Es un país invitado. Ahí supongo que habrá un condicionante económico y de puro merchandising televisivo, porque, bueno, Australia es un país de grandes músicos. Yo creo que los tiros van porque el Reino Unido participa y Australia forma parte de la Commonwealth. Sí, bueno, puede ir por ahí, pero realmente... Yo he hecho por ahí la deducción, no lo he mirado, pero... La primera vez que dijeron país invitado a Australia, y que conste que ha habido ocasiones en las que la canción se merecía no solamente entrar a la final, sino incluso ganar. Sí. Es que Australia tiene niveles, son ¿verdad? Simpáticos, es verdad. Son simpáticos. Oye, ¿sabes que tampoco es la primera vez que uno de los equipos, iba a decir, uno de los países que forman parte del Big Five abandona el concurso? Pues mira, ese dato... Italia, 13 años sin participar, dijo que chao pescado. Chao pescado. Y luego volvió, claro. Sí. Apoquinando. Bueno, eso era una cuestión también... Apoquinando, como decía yo, el money, el chin chin. La pasta. Sí, los chorizos, las chistorras y todo esto, todo. Bueno, pues como decías tú, ¿no? Es que a veces injustamente España en última posición, otros países también dirán lo mismo de los suyos. No entienden de música y es que además el sistema de votaciones... Pues mira, ¿qué opinas del sistema de votaciones? Volvemos a lo mismo, el televoto genera muchísimo dinero. Y desde que hay televoto se han dado resultados, vamos a llamarles sorprendentes, porque ha habido países que han ganado gracias al televoto. Entonces, imagínate los millones de personas que hay en toda la Unión Europea, de hecho hay algún país que vas a adivinar enseguida cuál es, que lanza campañas institucionales para que cada persona vote 20 veces a su cantante, así consiguieron el año pasado ser segundos o terceros. Y me estoy refiriendo a Israel. Vale. Sí. De hecho, muy curioso, sí. En España también. En España el año pasado, por ejemplo, el 38% del televoto fue para Israel. Que es muy raro, a mí me suena muy raro, pero bueno. Pues forma parte de esa estrategia, todo esa base de dinero, para que su canción y su candidato pues logre ganar o estar ahí entre los ganadores. Y para mí desvirtúa un poquito lo que es la esencia del festival. Antes votaban los jurados profesionales
Y oye, pues había que acatar y todo el mundo aceptaba esa decisión. De hecho, hubo un año, en el año 1978, que España iba a ganar y el voto del jurado español le dio la victoria a Israel, curiosamente. Casualidad. El año que Betty Misiego quedó segunda y ganó Aleluya. Ajá. Bueno, a ver, he leído que este año cambiaba el sistema de votación. No sé cuál es exactamente, pero eso he leído. No lo sé. No estamos muy creo puestos en eso, que quieren dar un poquito más de protagonismo, igual me equivoco, a lo que es el voto profesional, pero claro, también... Yo creo que debería. También no sé hasta qué punto es profesional. Es importante, pero ya bueno. te digo, económicamente el televoto, porque genera muchos ingresos y además sirve para dar un poquito más de tiempo y alargue al festival, más incertidumbre, y sí que es verdad que hasta el último momento mantienes ahí una tensión tremenda. A ver, y que la gente participe hacen también que estén más pendientes del propio concurso. Es eso. Que no pierda nombre, Es de alguna manera. Es bueno, eso. pues por cierto, que España no participa, pero España puede votar, ¿eh? Hay un sistema de voto mediante la web. ¿Ves lo que te digo? Que el resto del mundo puede votar. Sí, nosotros nos permiten votar y el que quiera votar y gastarse la pasta, pues mensajito que te guío, a votar a Finlandia, que es la favorita. Te iba a decir, ya hay favoritos. Sí. Ya de la primera ronda salieron dos, Finlandia y Grecia, Finlandia Sí. decías tú. Y ahora para esta noche también hay. Sí. Dos comentarios muy rápido. Finlandia lleva una canción potentísima, muy bonita, con una puesta en escena sencilla pero impactante. Lleva una violinista que es figura, no solamente allí, sino a nivel internacional. Además va a lucir un look que la gente no va a dar crédito, y todo lo que no sea que gane Finlandia para mí va a ser sorpresón. Tongo. Para mí, en mi opinión. El amigo griego, la canción de Grecia, yo solamente os voy a dar un dato, os va a recordar muchísimo a un tema de un cantante coreano que en el 2012 lo petó. Por ejemplo, en cuanto podáis ver la canción, además la estética, el ritmo, todo. ¿Sí? Muy simpático, puede dar la sorpresa, pero te digo una cosa, no lo Matías, veo como caballo ganador. Yo lo decía esta mañana, muchas veces el gran ganador de Eurovisión no es el que queda primero, ¿eh? Mira que el Espresso outsider, Macchiato y sí, compañía, ¿eh? sí. O A las ver, Tatú en su día, sí, quedaron segundas. Quiero decir... Las casas de apuesta, lógicamente, tienen sus favoritos, pero hay outsiders. Y Grecia es uno de ellos. También, un poquito más lejos, Dinamarca, que tiene una canción... Para esta noche. Es una de las favoritas porque tiene un pop nórdico muy reconocible y muy festivalero. Y luego ya un poquito más lejos, Australia, por ejemplo. Son los dos favoritos Sí, para esta noche, Dinamarca y Australia. Israel, que siempre va a estar ahí por el tema del televoto y demás. Y bueno, pues puede que salga alguno de los que siempre nombramos, Gran Bretaña, Francia, pero habrá que verla. Pues veremos qué pasa. Y el sábado, ¿qué pasa? Sábado la gran final. O igual me voy al cine y me la pierdo, ya veremos. Ya veremos, ¿no? En cualquier caso, estaremos al tanto, ¿eh? Aunque no participe España, sí, estaremos al tanto. Hay que estar al tanto de lo que pasa en el mundo, ¿no? Pues sí, pues sí. Hay cosas que tienen mayor prioridad que otras, pero bueno, hay que estar un poco al tanto de todo. Eurovisión es lo que tiene. El sábado, 16 de mayo, tiene su hueco y trataremos de seguir la final. Bueno, pues hoy también a partir de las 9 de la noche me parece que comienza Bulgaria, que abre el espectáculo, el certamen esta noche, y se puede ver a través de la propia página oficial de Eurovisión, a través de YouTube. Bueno, que quien quiera lo puede ver, vaya. Muchas plataformas y votar, eso es. Pues muchísimas gracias, Matías. A ti siempre. Me encanta tenerte aquí. Vaya pues, repaso hemos hecho. Ya sabes que en los próximos meses, cuando quieras, me tendrás aquí de colaborador para lo que gustes. En esa vida para hablar de buena que te vas a Eurovisión, pegar, tú. de Tanchungueiras o de lo que sea. Muy bien, muy bien. Bueno, Matías, no sé si sabes que esta noche, entiendo que sí, porque eres de la casa, tenemos 2 nuevas entregas de Objetivo Bierzo. Lo vemos. En una sociedad cada vez más vertiginosa, digital, de constantes transacciones, correos electrónicos, equipos, empresas, la ciberseguridad no es una opción, sino una aliada en la productividad y la seguridad. La normativa vigente evoluciona de una forma también exponencial, desde la protección de datos para salvaguardar la identidad de los clientes, de uno mismo, de los trabajadores,
Disponer de un asesor que garantice el perfecto funcionamiento de la pequeña y la mediana empresa es una garantía de solvencia, profesionalidad y cumplimiento de la legislación. En un mundo donde un simple clic puede exponer toda nuestra vida, los datos se han convertido en el activo más valioso, pero también en el más vulnerable. Cada día tomamos decisiones que afectan a nuestra salud. Cómo nos movemos, cuánto trabajamos, la calidad de descanso o la forma en la que nos alimentamos. Porque comer y beber de forma adecuada y adaptada a nuestras circunstancias marca la diferencia entre estar bien o sentirnos faltos de energía e incluso padecer enfermedades cardiovasculares. En la actualidad, gracias a la divulgación científica, somos más conscientes de lo que consumimos. Sabemos la teoría, pero para llevarla a la práctica de manera eficaz es imprescindible la figura del nutricionista. Un nutricionista no es solo quien pauta una dieta, es un profesional de la salud, de la ciencia y de la investigación que nos ayuda a entender nuestro cuerpo y actuar en positivo, y se forma en el campus universitario de Ponferrada. Bueno, continuamos. Si os voy a plantear una pregunta, ¿cómo os imagináis, por ejemplo, la vida en un pueblo de montaña y además a mediados del siglo XX? Bueno, algunos no os lo tenéis que imaginar porque ya lo sabéis, porque lo habéis vivido, y es el caso de algunos vecinos de San Adrián. Hemos estado allí hablando con ellos, contándonos cómo era pues, la vida allí, porque el acceso ya propiamente era muy complicado, había que ir a pie a todas partes, para ir a Ponferrada tenían que caminar kilómetros, para que el médico fuese a una urgencia también, a veces incluso llegaba tarde, para ir a trabajar también más kilómetros, todo a pie. Y es que el acceso era muy complicado, había que ir a pie o a burro, nos cuenta. Bueno, pues nuestra compañera querida Claudia Cabo ha estado allí hablando con ellos, y además una entrevista de lo más emotiva y especial, porque ella ha estado con su abuela. En muchos pueblos de montaña como San Adrián de Valdueza, la vida antes era muy distinta a la de hoy. El día a día no era fácil, pero los vecinos salían adelante gracias al apoyo y la unión entre todos. Hoy recordamos cómo era aquella época a través del testimonio de quienes la vivieron en primera persona. Era en todos los pueblos similar, casi en todos los pueblos. La misma forma que tenían en unos, tenían en el otro. O sea, hay pueblos de mucha menos gente y hay pueblos de más gente, pero normalmente pasábamos todos por lo mismo. Aquí para trabajar, había que trabajar las tierras muy lejos, había que ir con el borrico para abonarlas, había que para hacer recogimiento con los carros, atando las ruedas para que no corriera mucho y fastidiar las vacas. Y era así. Y el carbón, hacíamos carbón, se vendía el carbón para las fraguas de Ponferrada y para sacar un dinero también. Y luego se iba al mercado y el que tenía ya cosas y quería venderlas, íbamos a Ponferrada, a donde el castillo, se hacía el mercado allí y hacíamos tueques. Vendías tú una cosa y después comprabas otra, la que te hacía falta. Entonces era todo así. Pero yo recuerdo que a pesar de todo, el recuerdo era bonito, porque nos llevábamos muy bien, y entonces se hacían las fiestas, y mi primo Honorino y yo empezamos a cantar las canciones de Antonio Machín, que divertíamos a la gente aquí cuando veníamos y tocábamos las latas de las sardinas. Para bailar la gente. Y se enamoraban de aquella con nosotros cantando y haciendo la fiesta. Y ellos llegaban a hacerse novios y venían los forasteros también aquí. Aquí venía mucha gente de afuera.
Bueno, para las mujeres era muy difícil también porque las que tenían hijos se los tenían que llevar a las tierras a trabajar, y con las vacas, con las ovejas o con el ganado, pues llevaban como un chal, lo cogían aquí, lo envolvían de una manera para facilitar el tener las manos ellas libres para trabajar, para ayudar a lo que fuera. Era muy esclavo para ellas, mucho. Luego iban a lavar la ropa al río, que no había lavadoras. Las labores del pueblo les era muy costoso para todos, pero para ellas bastante también. Cuando iban a trabajar, mi padre y mi hermano y todos estos, pues iban al pantano a trabajar, iban por ahí a hacer, o sea, a las obras y tal. ¿Iban a pie? Iban a pie, venían a pie, y los empresarios les ponían un camión cuando necesitaban muchos obreros para trabajar, hasta Villanueva, de Ponferrada a Villanueva, bajaban a pie. Cuando venía el verano se lo quitaban porque ya no necesitaban en el invierno, ya tenían que ir a pie, tenían que ir a pie. Entonces era muy esclavo. Ellos lo llevaron peor que nosotros. Bueno, pues teníamos una escuela ahí abajo, donde el pueblo. Teníamos una enciclopedia y poco más de libros, poco más. Las maestras que venían aquí a dar, la maestra propia, que tenía su propiedad, llegaba al pueblo, veía el pueblo y ya no quería volver. Cogían y les decía, pues no sé qué tratos haría ella, nos mandaban a una que no sabía nada, o uno que no sabía nada. Solo nos daba con una vara leña, era lo que nos hacía. A mí no, porque era muy pequeña, pero yo, los que estaban delante mía, cada vez que se equivocaban en una letra, palo que le venía. Pero es que la maestra o el maestro que nos mandaba, aquí yo creo que sabía menos que los que íbamos a clase. Pero, como no teníamos otra cosa, sí. Y de la enciclopedia no nos sacaba. Pasaba de unos a otros y aquí no había más cosas. 4 cuentas, 4 cosas, no podíamos aprender nada más. Porque tampoco ellos lo debían de saber. Los que venían aquí, claro, a hacerlo. Difícil era todo, porque ir a la escuela nos era dificilísimo. Cuando nevaba tenían que hacernos un sendero, que le llamaban aquí, hasta ahí, de aquí hasta allá abajo, para ir al colegio. Si nevaba mucho no podíamos salir, ni a recreos ni a nada. Aquí los inviernos eran bastante duros y bueno, la vida era feliz porque no habíamos visto otra cosa. Entonces jugábamos a todos los críos, pues a unas cosas y a las otras, lo pasábamos bien entre nosotros, pero claro, era muy esclavo. Para ir a comprar todas unas zapatillas teníamos que ir a Ponferrada, que son 14 kilómetros, a pie o todo lo más con el burro, porque otra cosa no teníamos. Era muy esclavo. Pero bueno, yo no lo viví tan esclavo como los de atrás todavía, antes que nosotros. Antes que nosotros lo pasaron mucho peor. Con el burro bajaba a comprar y todos los que querían y querían cosas que les hacía falta, la pimentón, el aceite y todas esas cosas, pues yo bajaba los herones del burro y los cargaba con todo lo que me mandaban y a traérselo para aquí. Las fiestas, solía venir para las fiestas, venía el tamboritero de San Cristóbal, venía
venía otros de Montes que tocaban muy bien el tambor, para las fiestas más pequeñas. Pero también se traía la orquesta de la montaña, de Llamas de la Cabrera, de la parte esa, de Lomba, Següella, el pueblo de, sí, bueno, había, mi primo. A la Cabrera había orquestas. Odollo. 4 o 5 eran músicos que no eran del mismo pueblo todos. Sí. Bueno, ellos hacían una orquesta, claro, y venían aquí para Santa Marina, que se celebraba la fiesta. Aquí venían, bueno, venían del monte, venían de por el monte, de arriba, de detrás de la Guiana, venían sí, por ahí andando hasta que llegaban aquí. Aquí, ahí en el corredor aquel que hay allá, se ponían esos para, bueno, lo del tambor y la trompeta, lo que traían. Hacíamos unas fiestas muy bonitas ahí. La pagaba el pueblo, escotaban, la pagaba, y a los de la orquesta les mandaban a cada uno a comer a una casa para que, claro, les saliera todo más económico. Nos ayudábamos unos a otros, sí, pero a todo. No, a todo. Abonar las tierras con los carros, con las vacas, con sí, todo aportando sí, pues un trabajo. Sí, sí. Y luego las majas, íbamos sí, para unos, cuando acababan aquello íbamos para otro, y todo así. Mucho, colaboraba mucho y nosotros teníamos una máquina para limpiar el pan, sí, y ahí estaba Santos, dándole a la manivela para que el pan saliera limpio. Pero todos, tela marinera. En concreto la gente era muy maja, ya te digo. Y yo pues fui feliz, yo aquí, mientras estuve era feliz también. Jugábamos, comíamos bien, porque aquí había de todo, eso sí, para la comida había de todo. No nos llegaba el pescado todos los días, venía una vez a la semana, compraba, bueno, pues ya está. Pero nos arreglábamos del resto de comestible, la gente aquí no pasó hambre. No habría como oye, muchas cosas como que hay ahora, pero se arreglaban muy bien con lo que tenían, porque tenían, guardaban castañas hasta agosto, porque si no había pan, había castañas y se comía, o sea que la gente en los pueblos vivía bien, mejor que en las ciudades, que no les llegaba nada para poder comprar, aunque quisieran. Ya estamos de vuelta y os invito ahora, bueno, os propongo un plan de cara a este fin de semana, y es que el compositor y pianista leonés Mario Morla nos invita este sábado a un concierto, un conciertazo en la Sala Río Selmo. Él encabeza un quinteto que nos va a presentar su primer trabajo discográfico, que se llama Fading Colors.
Pues aquí teníamos ese pequeño adelanto de ese espectáculo, de ese primer disco del grupo Fading Color. Si os gusta el jazz, pues tenéis una buena oportunidad. El sábado en la sala Río Elmo, las localidades ya están a la venta y llegamos ahora a los últimos minutos del magazine. Por hoy, claro. Vamos con esa sección que tanto os gusta, Naturaleza para Todos, con 3 entregas. Nos vemos mañana a la hora de siempre. Mientras observo esta maravilla visual que se incrementa con la lluvia, fijaros, porque estamos de tormenta, me viene a la cabeza de que hay 2 tipos de peonías o peonias. Se puede llamar a la planta de ambas formas. Uno es el tipo arbustivo, representado por la peonía subfruticosa y que es emblema de China. El otro, el que tenemos aquí, la herbácea. Esta como herbácea que es hiperenne, emerge cada primavera de un tallo subterráneo, un rizoma leñoso y levanta prácticamente, como veis, unos 70 centímetros de altura. Está constituida la parte aérea, la que vemos, por una roseta de hojas basales, yo diría lanceoladas, ovaladas incluso, cuyo haz es brillante y cuyo embés mate, y que están dispuestas, digamos, en foliolos, pero foliolos que no tienen un número concreto y que pueden ser de 5, 7, 9, X hojas. Y también de ellas emerge un tallo erecto de color entre verde y rosa que sujeta una flor de una belleza singular. Esta simbiosis entre el amarillo de sus estambres y el rosa fucsia de sus pétalos hacen a la flor prácticamente única. Cae la lluvia y sigue embelleciendo la planta, mientras yo me mojo, pero me mojo con gusto porque es una auténtica belleza. La Peonia officinalis es originaria, o al menos se encuentra en Europa mediterránea, también en Oriente Medio, en China y en Norteamérica. Concretamente la que tenemos aquí es endémica de la península ibérica. La Peonia broteri, en honor a Brotero, un auténtico botánico portugués cuyo nombre científico es precisamente Peonia broteri. Peonia viene del griego y hace atribución a Peón. Peón era un médico de los dioses, curó a Ares en la guerra de Troya y también a Plutón con dicha flor, porque es, como digo, el médico de los dioses al cual se le hace tributo con el género, porque es monogenérica. Planta, como digo, que tiene únicamente un género y aproximadamente unas 40 especies. Fijaros que sus sépalos, que son 5, están arqueados y revisten a los pétalos, que además estos tienen un número entre 5 y 10. Pétalos rosas en este caso, ovalados y con los bordes ondulados. Los estambres tienen las anteras amarillas y, como digo, esa combinación casi diabólica entre el amarillo de sus estambres y el rosa fucsia de sus pétalos hacen a la flor prácticamente única. Y la parte reproductora femenina está constituida por 2 o 3 carpelos lanosos que se transforman posteriormente en frutos, además frutos que tienen multitud de semillas negras. Tiene esta varios nombres comunes como duelecabezas, escaramanos, flor del demonio, matagallinas, dueleojos. Madre mía, con lo bonita que es la planta, vaya atributos que les echan.
Fijaros, amigos, qué colorido, intenso, áureo, que nos regala la flor del ajo. Cubre prácticamente todo el suelo del sotobosque. El género Allium, es decir, los ajos, comprenden al menos 1250 especies. La de esta planta que tengo aquí es precisamente Molly. También tiene un segundo apellido, Aureum, y es que precisamente su nombre botánico es Allium Molly o Allium aurum. Es una planta herbácea y perenne originaria de la península ibérica y del sur de Francia, aunque también está dispersa por toda la Europa mediterránea. Una planta a la cual le gustan los terrenos, yo diría neutros, entre ácido y básico. Planta que además prefiere la humedad y que emana un olor característico que la hace prácticamente inconfundible, y dicho olor es precisamente el que le da el nombre al género, porque Allium viene del celta y significa quemado, precisamente por ese aroma característico, un aroma acre, al cual lo comparan con lo quemado. A mí personalmente no me dice que la planta huela quemado, pero es así. Y como planta perenne que es, nace esta de un bulbo globoso. El tallo es erecto, cilíndrico. Culmina precisamente dicho tallo con una inflorescencia de flores amarillas estrelladas, un amarillo áureo, que es precisamente dicho colorido el que le da el segundo nombre a la especie. Las hojas son extremadamente delgadas, llegan incluso estas a la mitad de longitud del tallo. Se utiliza dicha planta con fines ornamentales, aunque su bulbo es comestible. Se dice que es bueno para la salud y no es de extrañar porque precisamente los ajos, las cebollas y los puerros, por esos contenidos en azufre, se ha demostrado que son buenos para curar muchas dolencias e incluso para activar el riego sanguíneo. Aquí tenemos al diente de león, fijaros, una planta con diferentes nombres comunes, pero a mí me llama la atención concretamente uno, Meacamas, que no sé quién demonios se lo puso, pero que hace alusión seguramente a estos tallos huecos, cilíndricos, que sujetan la flor, cuando se rompen, que segregan un látex blanco. Planta perenne, vivaz, herbácea, que pertenece a la familia de las asteráceas. Las antiguas compuestas se llamaban compuestas, y asteráceas viene de la palabra aster, que significa estrella, por la disposición de sus flores, por esas lígulas en forma radial que asemejan a estrellas y que son de un amarillo intenso, precioso, que las caracteriza. Familia de asteráceas que comprende al menos 2000 géneros y aproximadamente unas 32.000 especies. Se dice de esta planta que es originaria de Europa, aunque está diseminada prácticamente por toda la geografía mundial. El nombre científico Tarasacum officinale. El género Tarasacum se dice que viene del persa, incluso del árabe, y que venía a significar achicoria. Otros estudiosos le atribuyen a planta amarga, por lo tanto es de procedencia incierta. Y officinale, obviamente, quiere decir vendido en farmacias, precisamente con fines curativos. Y voy a intentar explicaros sus características, empezando por sus cimientos. La raíz, una raíz tuberosa, primaria, que además es sustancial y profunda, y de la cual emerge una roseta basal en forma de estrella, cuyas hojas son alargadas, lanceoladas y clarísimamente lobuladas, que no tienen peciolo, es decir, emergen ya como hojas propias desde el suelo,
Contienen una nervatura importante, con lóbulos angulares que asemejan a los dientes del león y por lo consiguiente, de ahí deriva el nombre de diente de león. Y lo que vemos aquí no es una flor. Me diréis, ¿cómo no va a ser una flor si la estamos viendo nosotros? Pues no, porque las asteráceas antiguamente se llamaban plantas compuestas debido precisamente a sus flores. Son multitud de flores encabezadas precisamente en un capítulo, porque al agruparse tiene más éxito en tanto y cuanto se refiere a la atracción de las abejas. Juegan un papel fundamental también en la alimentación de dichos insectos, porque cuando estos salen precisamente en primavera de sus colmenas, se encuentran con estas flores por doquier que tienen un altísimo contenido de polen. El capítulo es esa cabeza que las alberga y que está comprendida o protegida por esas brácteas, unas internas y las otras externas. Y las flores particulares están constituidas por 5 pétalos soldados en forma de lengua que se llaman lígulas. Y el pistilo, comprendido por el estilo y el estigma, el cual es bífido. Tienen sus frutos, los aquenios, que son diminutos, alargados, estriados, de la familia de las pipas. Estos frutos están unidos por un filamento al vilano. El vilano es el cáliz modificado que va a servir al fruto cuando madure a modo de paracaídas a conquistar el aire y, por supuesto, nuevos territorios. Sus hojas se consumen cuando son jóvenes en ensalada y contienen multitud de vitaminas y, por supuesto, minerales. Incluso se dice que tiene más hierro que las mismas espinacas. Se dice que tiene propiedades diuréticas y protectoras del hígado. Y su raíz contiene polisacáridos como la inulina, de la cual se dice que contiene multitud y multitud de propiedades medicinales.